Bueno, el día de hoy vamos a hablar de el psicoanálisis vincular, bueno, que es una teoría propuesta por psicoanalistas como Puget y Berenstein, ¿no? Bueno, entonces, para hablar de esa teoría o de ese psicoanálisis, vamos a empezar con lo siguiente. Fíjense, aquí mostramos una imagen de, digamos, un multiverso, ¿verdad? ¿Por qué mostramos esta imagen de este multiverso que se habla en nuestra vida cotidiana? Pues porque justamente los nuevos descubrimientos acerca, digamos, del multiverso nos hacen pensar en una posible relación o vínculo que podamos tener los seres humanos con esos otros mundos que hoy para nosotros son desconocidos, ¿no? Entonces, ¿qué nuevos vínculos vamos a formar con estos otros multiversos que hoy se están descubriendo desde la teoría, ¿no? ¿Cuáles van a ser esas nuevas relaciones, o cómo nos vamos a vincular con esas otras entidades que teóricamente, ahí podrían estar, teniendo una vida, ¿no? Y fíjense, no solo podemos hablar desde esto que aparentemente es el multiverso, sino que nosotros sabemos desde mucho tiempo que habitamos, según nos dan a conocer los astrofísicos, los cosmólogos, en la Vía Láctea, ¿verdad? Es como nuestro hábitat o ese espacio en donde habitamos, ¿no? Y dentro de esa Vía Láctea tenemos a nuestro sistema solar. Entonces, de ese vasto universo o multiverso, hay un pequeño espacio en donde nosotros cohabitamos, ¿no? Y formamos como seres humanos una especie de vínculo con esa Vía Láctea, incluso con nuestro sistema solar, ¿no? Ahora fíjense, hablando del sistema solar, sabemos que nuestro planeta está, digamos, formando parte de un sistema, ¿no? Conocido como el sistema solar, en donde el Sol, digamos, juega un papel relevante, ¿no? Y este sistema, para nosotros, hablando de los astros, es como si fuera, digamos, nuestra familia, ¿no? Con el planeta Tierra y los otros planetas formando un sistema y teniendo así un comportamiento. Entonces estamos hablando, fíjense, desde el nivel del multiverso hasta nuestro propio sistema solar. Somos parte de ese sistema, de esa Vía Láctea o de ese sistema solar. Estamos como seres humanos formando ciertos vínculos, con estos astros, ¿no? Y no solo con los astros, sino con nuestro propio planeta Tierra. Nosotros los seres humanos decimos, bueno, somos terrestres, ¿no? Cohabitamos aquí, en este espacio, en este, digamos, astro llamado planeta Tierra, ¿no? Y entonces, de alguna manera, sentimos un vínculo afectivo con nuestro planeta, ¿no? Porque aquí vivimos, porque aquí habitamos. Entonces hay una relación ahí inconsciente que nos une con este planeta y que esa relación que nos une con este planeta, pues a la vez nos da un sentido pues de pertenencia, ¿no? Y se forman ahí quizá esos lazos de afectividad, de amor, entre otros, ¿no? Y fíjense, ya dentro de nuestro planeta, también cada uno de nosotros habita, digamos, un espacio. Quizá unos vivimos en América, otros viven en África, en Oceanía, en Asia, en Europa, y según ese espacio, también nosotros formamos vínculos. Formamos vínculos, por ejemplo, en nuestro caso, con Norteamérica, ¿verdad? O América del Norte. Esa es nuestra región. Entonces, todo lo que hay ahí, digamos que nos vincula de alguna manera con esa región, con esas formas y todo lo que ahí existe, ¿no? Montañas, ríos, mesetas, etcétera, ¿no? Pero es nuestro espacio vital en donde nosotros formamos, digamos, esos vínculos. Y no solo eso, fíjense, también nosotros como seres humanos
hablando del caso de México, dependiendo de en qué lugar nacimos, en qué lugar crecimos, formamos vínculos, ¿sí? Si somos de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Sonora, de Veracruz, de Yucatán, de cualquier estado, en esos lugares hay costumbres, hay tradiciones, hay una forma de hablar y todo eso nos vincula con esa región, ¿no? Nos hace parte de. Entonces nos sentimos, no sé, chihuahuenses o coahuilenses o duranguenses o veracruzanos o jaliscienses, porque si crecimos en esa región, formamos un vínculo y esos vínculos, digamos, son inconscientes, ¿no? Y no solo, fíjense, con esa región, también formamos vínculos por ser mexicanos, ¿no? En el caso de México. Y hay cosas que nos van uniendo o que nos han unido a través de la historia, ¿no? Eventos, situaciones que hemos vivido, que hemos pasado, forman esos vínculos. Ahora, ¿por qué es importante mencionar todo esto? Porque inconscientemente los seres humanos a esa región en donde habitan la consideran como su espacio, ¿no? En donde ellos crecieron, se formaron, tuvieron sus raíces y esos lugares o espacios para el individuo representa pues también una familia, ¿no? Su espacio vital, que les dio un aprendizaje, que les dio enseñanzas para salir adelante en la vida. Y entonces formamos vínculos, no solo de ese lugar donde crecí, de ese país, también de ese continente, o con ese continente, con ese planeta, con ese sistema solar, o galaxia, o ese universo al cual pertenecemos, ¿no? Pero siempre estamos formando vínculos. Ahora fíjense, ¿qué más podemos decir? Nosotros, los seres humanos, en la vida cotidiana, también formamos, digamos, grupos más pequeños. Y a veces esos grupos a los cuales pertenecemos, interrelacionan con otros grupos a los cuales también pertenecemos, ¿no? Puede ser que un grupo sea nuestro grupo de escuela, otro grupo el grupo de trabajo, o el grupo de la familia, o el grupo de amigos, y todos esos grupos forman interrelaciones. Y ahí las relaciones o los vínculos se vuelven cada vez más complejos, ¿no? Y con cada uno de esos grupos, digamos, nos vincula algo diferente, ¿no? Que también eso que nos vincula puede ser inconsciente. Entonces ahí se forman ya las primeras, digamos, relaciones vinculares, ¿no? Esos lazos que nos unen con los grupos diferentes que formamos, ¿no? No necesariamente esos grupos o ese grupo de personas forman con nosotros, digamos, un vínculo de tipo legal o un vínculo biológico. Entonces, a veces son grupos ensamblados con personas que vienen de diferentes lugares, de diferentes costumbres y de diferentes familias, ¿no? Pero ya unido el grupo, con ciertos vínculos, digamos que mantenemos cierto tipo de interrelaciones, ¿no? Entonces, en cada uno de esos grupos que nosotros podemos ir formando, pues se forman esas relaciones que vamos a conocer más adelante como las intersubjetividades, ¿verdad? Ahora, ¿qué más? Fíjense, eh, a veces en esos grupos que nosotros formamos, este, digamos, estamos ahí para algo, para construir algo, para hacer un trabajo, y cada elemento del grupo, con sus habilidades o sus, digamos, conocimientos, va a colaborar para hacer algo productivo en ese grupo. Entonces, el principio de unión o esos vínculos son para hacer algo, ¿no? Quizá para divertirse, quizá para trabajar, quizá para estudiar, quizá para aprender. Para muchas cosas formamos esos grupos. Y como aquí se ve en la figura, ¿no? Son grupos diversos, formados por diferentes tipos de personas, pero que al final tienen como una meta, tienen un fin y obviamente esos grupos pues tienen un periodo, ¿verdad? Desde el nacimiento del grupo,
el desarrollo y seguramente la desintegración en un futuro, ¿no? Y ahí hay elementos que se tienen que considerar desde el punto de vista psicoanalítico, ¿no? Ahora bien, en ocasiones, fíjense, esos grupos los llamamos familias. ¿Por qué? Porque si hay una conexión, si hay una relación de parentesco o un vínculo, digamos, de tipo legal. Entonces, hay una familia, o incluso puede ser una familia, por ejemplo, ensamblada, o también una familia, por ejemplo, pequeña homoparental o como aquí vemos, ¿no? Muy numerosa. Pero esa familia a la cual pertenecemos, tiene una historia y esa historia obviamente influye en el individuo. Hay ahí relaciones vinculares, que se forman de este grupo familiar, ¿no? Esta familia, como todos sabemos, tiene una historia, tiene secretos, tiene, digamos, esos vínculos afectivos, tiene problemas también que suelen a veces ocurrir entre los miembros de la familia, hay colusiones entre esos miembros, hay transferencias, hay contratransferencias, y hay una serie de situaciones que van ocurriendo en la familia, pero un individuo es parte de esa familia, ¿no? Y esa familia obviamente también tiene un espacio vital, un espacio en donde habita, en donde vive, su casa, su colonia, su región, y eso les da una identidad, ¿no? Y entonces todo individuo como elemento o miembro de una familia tiene esa historia, pero en algún momento ese individuo tiene que, digamos, formar su propia familia, ¿no? Y aquí vienen entonces esas relaciones de pareja, ¿no? Ya sea del mismo sexo o parejas heterosexuales, pero se forman nuevas relaciones, nuevos vínculos con la pareja, ¿no? Y aquí surge, digamos, un nuevo inconsciente que desde la psicoterapia psicoanalítica, desde lo vincular, tenemos este sujeto, el nuevo sujeto, el intersubjetivo, ¿no? Que es el inconsciente común que se forma entre un sujeto A y un sujeto B, ¿no? Y ese inconsciente nuevo habrá que estudiarlo para ver todas esas, digamos, relaciones inconscientes que se van desarrollando a partir de que se va formando, ¿no? Pero fíjense, aquí hay algo interesante con este nuevo sujeto, que se forma de un sujeto A o un sujeto B, digamos el sujeto AB. Esta nueva situación que se va formando no debe olvidar la historia, es decir, que cada uno de estos dos sujetos tiene una identidad propia, ¿no? Tiene una historia propia, ¿no? Que desde otro modelo del psicoanálisis, digamos, le conocemos como lo intrasubjetivo, ¿no? El inconsciente individual, lo que cada uno viene cargando desde esa historia de la familia, pero que después se convierte en algo intersubjetivo, formando una historia en común o una historia conjunta, ¿no? Que es lo vincular, pero sin olvidar que venimos de una historia y no solo de una historia individual, sino que este sujeto que forma esa pareja para formar después una familia, también tiene una historia, digamos, de su etapa adolescente, ¿no? ¿Cómo le fue en esa etapa al sujeto? ¿Cómo la vivió esa etapa? ¿Fue una buena etapa o fue una etapa difícil para el sujeto? Y bueno, pues son cuestiones de la historia del sujeto que habrá que tomarlas en cuenta, ¿no? Quizá en un psicoanálisis de tipo individual. Y no solo eso, fíjense, también hay una historia infantil de este sujeto, ¿no? ¿Cómo vivió su infancia? ¿Fue un sujeto con una infancia feliz o no fue una infancia feliz? ¿Tuvo papá, tuvo mamá, o tuvo una madre, o tuvo un padre, que son los que dan la crianza? ¿Cómo fue esa etapa del niño o de la niña? ¿Qué conflictos, digamos, no resueltos tiene ese niño o tuvo ese niño
que afectan, digamos, en la psique del adulto y luego en sus relaciones de pareja o en esas familias que va a formar. Entonces, habrá que indagar también qué sucede en la historia de ese sujeto, ¿no? Y no solo ahí, sino que cuando somos bebés, cómo nos fue en esa historia de recién nacidos. ¿Tuvimos una madre suficientemente buena? ¿Tuvimos esos objetos transicionales o no los tuvimos? ¿Quedamos traumatizados? ¿Qué pasó ahí? O no solo en esta etapa, sino también mientras mamá estaba embarazada, ¿cómo fue la vida de nuestra madre? Ese deseo de la madre, ¿cuál fue? ¿Quería que naciéramos o realmente no había ese deseo? ¿O cuál fue el deseo del padre o el deseo de la familia? ¿Sí? ¿Cómo fue el inconsciente de la madre? ¿Qué nos transmitió a nuestro propio inconsciente mientras estábamos en el vientre materno? eh, ¿Cuáles fueron las situaciones que ocurrieron mediante estábamos ahí en ese espacio, digamos, en ese espacio vital, ¿no? Donde aparentemente lo teníamos todo, ¿no? Entonces, en esta historia de este sujeto surgen muchas situaciones muy complejas, como podemos ver aquí en esta imagen, ¿no? Porque ese sujeto efectivamente tiene una historia individual que habrá que analizarla, pero también va formando una historia de pareja, una historia vincular, una historia con su familia que va formando, con sus hijos, ¿verdad? Y también tiene una historia de la familia nuclear a la cual pertenece. Y no solo eso, también en esa historia viene también arrastrando cómo fue su colonia, cómo era su país, vivió en un país en conflicto o en un país donde no había conflictos, ¿no? Y por eso cuando poníamos las imágenes iniciales, todo eso el individuo lo tiene en el inconsciente y cómo se vincula entonces con su planeta, con su familia, con su pareja, con su propia individualidad. ¿Qué dice todo ese inconsciente? Y no solo eso, cómo se vincula con todo el mundo que le rodea, ¿no? ¿Qué tipo de relaciones este sujeto está desarrollando? Relaciones que lo hacen crecer, relaciones que lo hacen ser exitoso o simplemente no logra esos vínculos, digamos, buenos para formar esas relaciones de trabajo, de familia, que le hagan crecer como individuo, ¿no? Pero esas relaciones, si observamos en la imagen, se vuelven muy complejas. Y no solo eso, digamos que en la vida presente, ya hay otro tipo de vínculos, digamos, nuevos, ¿no? Ahora el ser humano se empieza a vincular con las máquinas, ¿no? Con estos robots inteligentes. Y ahí se forman nuevas relaciones, nuevos vínculos, nuevas situaciones afectivas que de alguna manera van a afectar al individuo o ya lo están afectando, ¿no? Y no solo eso, fíjense, a veces nosotros como individuos en esta vida moderna formamos vínculos con objetos, ¿no? Nuestro celular, nuestra tableta, nuestro automóvil, y objetos de la vida cotidiana. Y tenemos y formamos esos apegos con esta tecnología. A veces ya ni buscamos vínculos con personas, sino con estos objetos que nos rodean e invaden nuestro mundo, ¿no? Entonces ya las relaciones vinculares son cada vez más complejas, ¿no? Y fíjense, no solo eso, también formamos ahora nuevas relaciones, hacemos estos contactos con la inteligencia artificial, ¿no? Con Gemini, con ChatGPT y otras tantas que han surgido, y ahora el individuo forma esos nuevos vínculos, esas nuevas relaciones, podríamos llamar también intersubjetivas, ¿no? ¿Cómo te relacionas con la inteligencia artificial? ¿Cuánto tiempo pasas platicando con ChatGPT o pidiéndole un consejo o una recomendación? Y todas esas situaciones, fíjense,
los teléfonos, la tecnología, las máquinas, pues forman estas nuevas relaciones modernas del sujeto con su entorno, ¿no? Y ahí hay ahora pues nuevas, digamos, familias, nuevas parejas y nuevas formas de vincularse, ¿no? Y no solo eso, ya estamos ahora con la pregunta de hacia dónde va todo, o sea, cuál es el presente, como lo estamos viendo, pero no solo eso, cuál es el futuro, ¿no? Hacia dónde caminamos como individuos o como sociedad. ¿Qué nuevo tipo de relaciones vamos a construir, vamos a formar? Y bueno, pues ese futuro ya nos está, pues básicamente alcanzando, ¿no? Porque hoy, específicamente en China, ya tenemos laboratorios donde se están fabricando nuevos robots humanoides, ¿no? Y entonces nos podemos preguntar, este ser humano ya de unos cuantos años, digamos no muy lejano, ¿cómo se va a relacionar con estos nuevos robots humanoides, ¿no? Que ya ni siquiera van a tener forma de robot, sino de humanos, ¿no? Y entonces esto es una realidad. Se están fabricando estos robots humanoides en estas plantas gigantes en China y no tardando mucho tiempo vamos a tener que interactuar con ellos. Quizá como una relación de amistad, relación de pareja, formaremos esas familias, digamos, nuevas, entre un humano y un robot, y no solo eso, sino que estos robots humanoides, ya muchos de ellos tienen la capacidad de autorreplicarse, de autofabricarse o de autorreproducirse, ¿no? De tal manera que lo del futuro va a ser ahora hacia esas relaciones con estos humanoides robots, ¿no? Personas que van a querer ahora formar familias con estas máquinas, y habrá que considerar desde este psicoanálisis vincular esos nuevos vínculos, ya no solo con otro ser humano, ya sea de tu mismo sexo o de un sexo diferente, sino ahora con una máquina. Y una máquina que pues ya tiene la forma de un ser humano, ¿no? Recordemos que desde otras teorías, por ejemplo de la computación, sabemos que si esa máquina te responde como un ser humano, pues ya la diferencia entre el humano y la máquina prácticamente se desvanece, ¿no? Entonces, si se mueve como humano, si tiene forma de humano, si habla como humano, pues en esencia esas máquinas humanoides pues van a ser estos nuevos seres, digamos, vamos a llamar entre comillas humanos, que tendrán una relación pues con nosotros, ¿no? Nuevas relaciones de vínculo, nuevas relaciones afectivas, nuevos tipos de familias, nuevos tipos de parejas, nuevos tipos de relaciones en el trabajo. Entonces, fíjense, todo lo que se habla en el psicoanálisis vincular de estas relaciones, por ejemplo, intersubjetivas, ahora se hacen cada vez más complejas, ¿no? Esa teoría vincular propuesta por Bernstein y propuesta por Puget, pues ahora tiene que crecer porque ahora tenemos ya estas fábricas que decíamos están produciendo robots humanoides, ¿no? Entonces, toda esta teoría interesante, ¿cómo la vamos a poder adaptar? ¿Cómo la vamos a poder, digamos, adecuar a lo que ya tenemos hoy y que ya está por invadir nuestro mundo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de transferencias se van a formar en estas nuevas relaciones de pareja, ¿no? ¿Cómo es que se van a ensamblar las nuevas familias? Ya no solo con seres humanos, sino con humanoides, ¿no? Todo esto, fíjense que hace complejo, ahora más complejo, este campo de estudio, ¿no? Si ya de por sí, cuando uno decía, oye, tenemos que analizar una pareja o una familia,
qué tantas relaciones se forman en esta familia, ¿no? Y bueno, ahí si una familia sabemos que llega a psicoterapia, pues tenemos que focalizar ese discurso inconsciente de la familia, ¿no? Tenemos que encontrar esos elementos significantes, digamos, de los cuales la familia está hablando para ver si hay esa cohesión familiar, ¿no? Pero todas estas relaciones que aquí se pueden formar, estas colusiones entre diferentes miembros de la familia, ahora, fíjense, con estas nuevas familias que se puedan ensamblar con los humanoides, cómo van a ser esas nuevas relaciones, ¿no? Si quitamos aquí un elemento humano y metemos un elemento humanoide, ¿qué nuevas relaciones hay? ¿Qué nuevos vínculos hay, con estas máquinas? ¿Qué nuevos tipos de familias hay? Y no solo eso, qué nuevos, digamos, conceptos tenemos que desarrollar para describir estas nuevas familias que se puedan formar con estos humanoides. Y no solo hablamos de humanoides, sino también de, por ejemplo, mascotas que ya son robóticas, o niños que puedan ser robóticos, ¿no? Entonces, todos estos elementos de los cuales hablamos en estos vínculos de las relaciones de pareja, en estas intersubjetividades y en toda esa teoría interesante del psicoanálisis vincular, nos hace preguntarnos si es cierto, cada individuo tiene su propia historia, como ya lo habíamos comentado, esa historia intrasubjetiva que afecta definitivamente la relación de pareja. Decíamos que, por ejemplo, si un individuo que forma esa pareja tiene una estructura, por ejemplo, psicótica y el otro neurótica, ya ahí de entrada hay un problema en la relación vincular, ¿no? Ahora, si ambos son neuróticos, puede ser que ese inconsciente que ellos formen, digamos, sea un mejor inconsciente. Pero si uno es psicótico y otro es neurótico, ya hay un problema, ¿no? Si uno tiene una estructura perversa y el otro psicótico, también hay un problema, pero viene desde la historia individual. Entonces, cuando hablamos de estos vínculos, de estas intersubjetividades, de esta historia como pareja, sabemos que hay un nacimiento, hay un vínculo que une a estas parejas que es un vínculo inconsciente, pero se forma ese nuevo sujeto, el sujeto AB, como un nuevo inconsciente que habrá que estudiarlo y en todas esas relaciones, ¿no? Por eso cuando hablamos de la psicoterapia de pareja o de familia, habrá que poner atención al discurso de A, al discurso de B y al discurso de AB, para ver si tienen elementos significativos comunes que le puedan servir al psicoterapeuta o al psicoanalista para a partir de ahí poder dar el tratamiento en la psicoterapia de pareja, ¿no? En ocasiones no hay esos elementos significativos comunes, no hay esos, digamos, elementos en los cuales podamos enfocarnos y por lo tanto no hay un éxito o no va a haber un éxito en esa vinculación de la pareja. Llega lo que se llama desde otra teoría la muerte de la pareja o la pulsión de muerte, ¿no? Ya no hay más que hacer por esta pareja porque cada uno tiene discursos que no tienen elementos significantes, ¿no? Entonces, fíjense, estas relaciones de pareja, de familia, son complejas, ¿no? Incluso, fíjense, no solo estas, cuando hablamos de estas relaciones que de por sí ya son complejas y de estos grupos que a veces provienen de elementos que no tienen un parentesco biológico, esos grupos cuando se forman y tienen esos vínculos, a veces los vínculos también son muy fuertes y son tan fuertes que esos grupos pueden considerarse como una familia aunque no tengan vínculos legales o biológicos. Decíamos, ¿no? Grupos, por ejemplo, que se dedican a la criminalidad, o grupos académicos o grupos de amigos,
y que muchas veces el grupo te da esa noción de son mi familia, ¿no? Porque con ellos obtengo una protección, una escucha, y otras cosas que quizá en la familia nuclear pues no tienes, ¿no? Y a veces esos grupos a los cuales pertenecemos, el individuo los considera realmente como su familia, ¿no? Y da todo por ese grupo. Por eso decíamos la importancia de la historia, ¿no? Si este país que es México, para ti lo consideras como tu familia, ¿no? Y defiendes a esas personas, por ejemplo, ante un evento traumático, ¿no? O intentas hacer muchas cosas cuando algo sucede y colaboras porque tienes vínculos afectivos que te unen con esta cultura o con esta región, ¿no? Entonces, como ya decíamos, en el caso de los continentes o de los países, eh, ¿por qué será que muchas veces esos países están en conflicto? Porque cada uno defiende, si lo vemos desde el punto de vista de los vínculos familiares, defiende a su familia, ¿no? Defiende cada uno su cultura, defiende su raza, defiende sus costumbres. Y obviamente, si lo vemos desde ese punto de vista, cada familia de estos países en conflicto, pues va a defender a la suya, ¿no? De la amenaza que pueda constituir la familia de enfrente, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, podemos también entender las guerras, los conflictos, o por ejemplo, ¿no? A veces son familias aquellas personas que piensan como nosotros, ¿no? Y al pensar como nosotros, las consideramos nuestra familia, ¿no? Y al que piensa diferente, lo consideramos como un oponente, ¿no? Y como ocurre en la vida cotidiana, a ese que piensa distinto, a mi grupo, pues también solemos a veces quizá actuar en su contra, ¿no? Defendiendo tu grupo, defendiendo tu familia, ¿no? Y eso, pues como vemos en el mundo cotidiano, trae muchos conflictos, muchas situaciones complejas que son sujetas de análisis, ¿no? Pero todo esto ocurre porque de manera inconsciente el individuo, al ser parte de un grupo, de una región o de una forma de pensamiento, se considera parte de una familia y defiende todos los estatutos de esa familia, tengan o no tengan la razón, estén o no en lo correcto, ¿no? Haya o no situaciones ahí delictivas o situaciones de corrupción o lo que haya, un individuo al ser parte de un grupo, siempre va a tratar de defender la cohesión de ese grupo y la existencia de ese grupo, ¿no? Que ese grupo no muera, que ese grupo prevalezca, y eso pues sabemos también que es el instinto de supervivencia, ¿no? No solo como grupo, también como familia, ¿no? Por lo tanto, estas imágenes que mostrábamos al principio, de esos vínculos que formamos no solo con este espacio vital, o con este sistema, o con esta galaxia, o con este multiverso, son nuevas relaciones que vamos a ir formando, así como las relaciones con esos humanoides que ya se están fabricando. ¿Cómo vamos a establecer esas nuevas relaciones con esas otras entidades de otros espacios cuando las tengamos enfrente, ¿no? ¿Qué nuevos vínculos vamos a formar? Si no es que ya los estamos formando y muchas veces ni nos enteramos, ¿no? Entonces, desde el psicoanálisis vincular, estas relaciones intersubjetivas se hacen muy importantes, ¿no? Y fíjense aquí cuando ponemos esta imagen, también muchas personas se vinculan con lo espiritual, se vinculan con sus creencias, se vinculan con deidades, se vinculan con dioses. Entonces también ahí hay vínculos afectivos y toda esa cultura religiosa forma una familia, ¿no? Ahí tenemos a los cristianos, los islamistas, los hinduistas, todos estos forman familias, porque tienen vínculos en común o afectivos y cada uno defiende, por ejemplo, su propia religión, su propia cultura religiosa, su propio Dios, ¿no? Entonces, estas relaciones de un individuo con todo aquello
cosmológico, espiritual, planetario, regional, continental, de su propio país o de su propia región, son vínculos inconscientes que ahí están, ¿sí? Esos grupos con los cuales nos vinculamos, también ahí están esos grupos, ¿no? A veces para hacer cosas buenas y a veces para cosas o actividades no tan buenas. Pero sin embargo, ahí está la cohesión de los grupos y cada grupo defiende sus intereses. ¿Por qué? Porque inconscientemente se consideran una familia, ¿sí? Y entonces defienden su existencia, ya no solo como individuos, como ya decíamos, sino como familia, ¿no? Y entonces, cuando vemos estas labores de vamos a trabajar quizá para cosas buenas o quizá para cosas no tan buenas, como un grupo, como una cohesión, y si es necesario, ese grupo forma vínculos con otros grupos opuestos para poder mantener la existencia de sus grupos y enfrentarse a otros grupos, ¿no? Como lo vemos en la vida cotidiana. Entonces, es interesante cómo en nuestra historia están todas estas intersubjetividades, ¿no? Y como podemos ver, pues este mundo o estas intersubjetividades son muy complejas, no solo en una psicoterapia de pareja o de familia, sino las relaciones o las intersubjetividades entre regiones, entre grupos empresariales, grupos delictivos, entre países y las que vienen, ¿no? Y podemos ahí ver cómo nos podemos ir vinculando, ¿no? No solo con una pareja, sino con un grupo o con una familia, ¿no? Pero el individuo siempre tiende a esa unión, a esa interacción con los demás. No solo, fíjense, interacciones físicas, como ya decíamos, ¿no? También interacciones de tipo virtual, ¿verdad? Hay muchas personas que tienen, por ejemplo, sus novios o novias virtuales, ¿no? Y ahí están con sus novios o novias virtuales o grupos de, por ejemplo, muchachos que se conectan en Internet con personas de todo el mundo y se ponen a jugar cierto tipo de juegos. Pero esos muchachos forman familias, forman grupos virtuales, aunque estén a miles de kilómetros de distancia, ¿no? Y esos grupos son los que les dan ese cuidado, aparentemente, o esa protección, ¿no? Cuando ese cuidado, esa atención o esa protección te la debería de dar tu familia, digamos, nuclear, ¿no? Pero a veces eso, pues evidentemente no es posible y es cuando ese individuo, busca nuevas familias, ¿no? A veces humanas, como ya veíamos, o a veces virtuales. Y las próximas van a ser, pues, digamos, esas familias ahora humanoides, ¿no? Con esas parejas humanoides que ya están, próximas a, pues, aparecer en nuestra vida cotidiana, ¿no? Por eso decíamos que este futuro hacia donde vamos es un futuro complejo, es un futuro incierto. Hay ahí, digamos, elementos de la teoría vincular o del psicoanálisis clásico que nos van a servir como un apoyo para entender todas estas nuevas interrelaciones, digamos, ahí de las intersubjetividades, ¿verdad? Esos nuevos inconscientes que se van formando, con familias o parejas virtuales, con familias o parejas humanoides, con familias o parejas ensambladas, etcétera, ¿no? Entonces la riqueza o la complejidad de aquello que viene, pues es bastante amplia, ¿no? Y por eso, bueno, siempre habrá que tomar en cuenta, pues sí, estos nuevos vínculos que se van formando, pero sin olvidarnos, como antes habíamos dicho, de que este individuo tiene su propia historia. Y fíjense aquí en la imagen, esa historia a veces desconocida afecta a esta relación vincular. Entonces no hay que olvidarnos de esa historia, ¿sí? Desde que naciste, que eras un niño o adolescente, pero esa historia va a afectar tu vínculo.
y por lo tanto siempre habrá que tomarla en cuenta, ¿no? Y sobre todo ahora que decíamos, ¿no? En estas nuevas relaciones con estos nuevos humanoides, ¿cómo va a ser ahora lo que se vaya a formar aquí? Este, ¿Cuáles nuevos conflictos van a haber? ¿Qué situaciones van a presentarse? ¿Qué tipo, digamos, de vínculos ahora, o de conflictos van a estar presentes todo el tiempo, ¿no? Y no solo eso, fíjense, también aquí interviene el nuevo tipo de relaciones, digamos, de tipo sexual, ¿no? ¿Cómo van a ser ahora esas relaciones, ¿no? Entonces, todo esto nos va afectando. Todo esto ya es básicamente lo que viene en muy pocos años, ¿no? Y entonces nosotros, desde el punto de vista del psicoanálisis, ¿cómo tratar a estas nuevas parejas? Estas nuevas relaciones, cómo darles escucha, no solo desde los inconscientes comunes, ¿no? Sino los significantes comunes. Va a haber significantes comunes, va a haber un plan de vida o no va a haber ese plan de vida. ¿Qué es lo que va a suceder? Y bueno, como podemos ver, viene algo muy disruptivo en el psicoanálisis, tanto individual como vincular, tanto de pareja como de familia o de grupo, algo muy disruptivo y no tarda mucho tiempo en ya tenerse, digamos, en la vida cotidiana, ¿no? Porque ya está, ya se está fabricando, como lo podemos ver. Y cuando vemos esto, pues nos podemos preguntar, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué más tenemos que hacer con estas teorías clásicas o vinculares? Seguirlas desarrollando, seguir aportando, seguir generando conocimiento, seguirlas actualizando o quedarnos con lo que tenemos, ¿no? Seguir, digamos, tratando de empujar hacia que esas teorías puedan, digamos, empatar con lo que tenemos ya en el presente y en un futuro no muy lejano, ¿no? Y eso pues también a nosotros nos obliga a seguir estudiando, a seguir cuestionándonos, a seguir analizando, retomando elementos buenos de una teoría, de la otra, conjuntando y no solo eso, sumando con nuevas ideas, ¿no? Que eso es lo más importante porque como podemos ver, la complejidad pues no viene sencilla, viene, digamos, con muchas variantes, con muchas nuevas interrelaciones y cada una de estas tendrán que ser sujetas de análisis, ¿no? Tendrán que ser sujetas de estudio, porque como podemos ver en esta imagen, ese ser humano, ahora, cómo se va a relacionar con el mundo, ¿no? Y aquí cuando veamos esta imagen de ese ser humano, no solo las nuevas interrelaciones, sino el propio ser humano. Eh, a veces cuando ese ser humano, por ejemplo, se cambia una parte de su cuerpo por un accidente y tiene un brazo mecánico o una pierna mecánica o una parte mecánica, ¿cómo son o cómo reconstruir esos nuevos yo, ¿verdad? Ese nuevo ser humano, digamos, intrasubjetivo que va a formar esas parejas, digamos, vinculares desde la intersubjetividad, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué evento traumático te llevó a cambiar tu cuerpo, ¿no? Y ahora seas quizá mitad humano y mitad máquina también, ¿no? Y bueno, todas estas relaciones están ahí para analizarse, ¿no? Por eso cuando al principio formamos o presentamos estas imágenes, pues tienen mucha relación porque cada individuo se vincula diferente con su entorno, ¿no? Con su familia, con su pareja, con sus amigos, con su país, con su región, con su planeta, con su sistema solar donde habita con lo espiritual y todo eso, cuando el individuo está en psicoterapia, surge de su inconsciente, ¿no? Y también el otro individuo, si es que forman una pareja, tendrá su propio inconsciente. Y nosotros habrá que encontrar esos focos,
esos significantes comunes para poder ver y tratar estas relaciones, digamos, de pareja o de familia, ¿no? Entonces, bueno, todavía falta mucho por aprender, mucho por investigar, mucho por estudiar, mucho por analizar, pero bueno, ese es el trabajo, digamos, también del psicoanalista, ¿no? Desde la clínica, proponer estas teorías, estos nuevos conceptos, crear nuevos conceptos porque va a ser necesario hacerlo, ir ahí quizá picando piedra para actualizar todo lo que ya tenemos en una realidad, en lo que llamamos ahora la nueva realidad y no solo porque vienen las máquinas, ¿no? Sino también la inteligencia artificial, los humanoides y no solo la complejidad de las relaciones humanas en sí, que ya de por sí pueden ser complejas, sino ahora estas nuevas relaciones hombre-máquina u hombre-inteligencia artificial, ¿no? Entonces es un trabajo de mucho tiempo, de muchos años, que habrá que seguir, decíamos ahí, complementando, sumando, proponiendo, y todo con el fin de aprender, de hacer mejor el trabajo psicoanalítico y de que la sociedad o esa nueva sociedad que viene pueda tener un mejor rumbo, ¿no? Y podamos comprender por qué los conflictos, por qué las tensiones, porque los diferentes grupos se atacan entre sí, la discriminación, pues las cuestiones bélicas, en fin. Entonces, si vemos todo esto desde el psicoanálisis vincular, desde la noción de la familia, desde estas nociones de transferencia, contratransferencia, lo intersubjetivo, pues ya podemos ver que hay mucho que se tiene que analizar, ¿no? Sin perder de vista la historia de este sujeto, la historia de este individuo, ¿no? Que como ya se ha discutido, quizá esa historia individual no la vas a trabajar durante la psicoterapia de vínculo, pero sí se puede canalizar a un psicoanálisis individual para que de esta manera cada individuo pueda mejorar esos inconscientes individuales y el inconsciente común o esa intersubjetividad pues vaya teniendo, digamos, una mejor estructura psíquica, ¿no? Pues bueno, entonces eh, este psicoanálisis vincular se centra en estos vínculos, ¿no? De las parejas, de las familias, de los grupos, y no solo de los grupos, también de las naciones, ¿verdad? De los países. Y de ahí surge toda esta riqueza del análisis, ¿no? ¿Hay huecos en la teoría? Sí los hay. ¿Hay faltas? Claro que las hay, como en cualquier teoría, pero justamente el estudio, el análisis, la investigación nos va a hacer que poco a poco vayamos tratando de pues alcanzar a esta realidad que hoy tenemos, ¿no? Para poder hacer, decíamos, un mucho mejor trabajo analítico, ¿no? Bueno, entonces, de momento vamos a dejar hasta aquí la colaboración. Como podemos ver, es algo bastante interesante, también bastante sujeto de muchas aristas de estudio, pero bueno, con todos los equipos multidisciplinarios, con todas las corrientes psicoanalíticas, podemos poco a poco, entre todos, construir mejores teorías para lograr un mejor análisis de los individuos, de las parejas, de las familias, de los grupos, incluso también de las masas, ¿verdad? Pues bueno, entonces terminamos la sesión y nos vemos en la siguiente colaboración.